Hola chiquillos y chiquillas de primer nivel. Vamos a trabajar con lo que es la actividad evaluada que está en la unidad 2, clase número 3, ¿ya? Primero, esto era solamente lo que ingresaba, era álgebra, ¿ya? No, la idea es como una pincelada de todo lo que corresponde a álgebra. El primer ejercicio es un producto notable, así que voy a hacer uno parecido, pero para que se entienda la idea. Vamos a aplicar entonces, en el caso del ejercicio número 1, que tenemos el 2x menos 12, y yo voy a poner 3x menos 6, ¿ya? Y todo eso elevado a 2. El producto notable lo que me dice es que el primer valor, o al primer término, que en este caso sería el 3x, lo voy a elevar al cuadrado, que es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo, ¿ya? Después voy a pescar el primer término y con el segundo término y lo voy a multiplicar por 2, o sea, el 3x lo multiplico por el 6 y por el 2, ¿ya? Como es negativo este 6, ¿ya? Automáticamente me va a quedar negativo el resultado, ¿ya? Así que como fórmula aparece con un menos en esa parte del resultado. Y la última parte es tomar el último número y multiplicarlo por sí mismo, que es el menos 6 por menos 6. Y ahí lo voy colocando los resultados. Entonces, vamos viendo entonces en el caso de el 3x por 3x. Entonces, multipliqué el primero por sí mismo, que 3x por 3x me queda 9, el x, y recuerden que cuando yo multiplico letras, se suman los numeritos de arriba, así que me queda elevado a 2. Porque cuando tú multiplicas letras, estás aplicando la propiedad de potencia. Y la propiedad de potencia en la multiplicación se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, cada vez que tengo la misma letra, sumo los numeritos de arriba. ¿Ya? Y como no tiene numeritos, tiene un 1. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso me quedó el 9x elevado a 2. Por la fórmula me aparece un menos, o simplemente se puede deducir el menos, porque al multiplicar el 3 positivo por el 6 negativo por el 2 positivo, me va a quedar negativo el resultado. ¿Ya? Me queda negativo. Aquí esto es un igual, por si acaso, que me quedó raro. Me queda menos, y multiplico 3 por 6, son 18, y 18 por 2 son 36, ¿ya? Y como tiene la letra X, coloco la letra X. Entonces me queda menos 36X, ¿ya? Pues se multiplica el primero por el segundo por 2, ¿ya? Y por último, el último por sí mismo, que aquí es menos por menos más, y 6 por 6, 36. Siempre me va a quedar positivo el último término, entonces me queda más 36. Ese 36 con este 36 con este 36 es coincidencia, no significa que me tiene que dar el mismo resultado, porque si tú te fijas, las alternativas tienen un 144 y no hay ninguno que tenga un 144 en el centro. Así que si tiene un menos aquí, tiene que tener un menos ahí. Así que automáticamente tengo dos posibilidades, o la letra A o la letra B, ¿ya? Pero recuerden que el del medio es multiplicar el primer término por el segundo término, todo eso multiplicado por 2. Entonces 3 por 6 por 2, ¿ya? Y ahí van a saber cuál es la alternativa que corresponde en el caso de ustedes. Vamos que en el caso del ejercicio número 2, en el ejercicio número 2 tengo que hacer términos semejantes. Voy a poner un ejemplo parecido, ¿ya? 7x elevado a 2 más 11x menos 4 más 8x elevado a 2 menos 6x más 1, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es agrupar términos. Voy a agrupar los que tienen x elevado a 2 porque esta es la parte literal, ¿ya? Es la letra con el exponente incluido. Esa es la parte literal. Y yo, para hacer términos semejantes, tiene que tener la misma letra y el mismo exponente arriba. ¿Ya? Así que a pesar de que esta X y esta X son la misma letra, no tiene el mismo exponente acá, por lo tanto yo no puedo hacer términos semejantes con este, ¿ya? Así que por eso x elevado a 2 con x elevado a 2. Se agrupan aquí en este caso los ejercicios. Ya, una vez que yo tengo acá, entonces agrupé los x elevado a 2, son 7 el x elevado a 2, se baja con el signo que tiene acá, en este caso es positivo porque no tiene signo, y aquí el 8 tiene un más, entonces va a bajar más 8x elevado a 2, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se suman acá? Simplemente se toman en cuenta los coeficientes, que son los numeritos que están antes de la parte literal, ¿ya? Y se suman o se restan según los signos que tengan. Aquí son 7 más 8 y me va a quedar 15 y conservo la parte literal, que es el x elevado a 2, ¿ya? Términos semejantes se suman, se restan y conservo su término semejante, que en este caso sería el x elevado a 2. Ya agrupé uno, entonces vamos a agrupar el otro grupo. Entonces aquí sería el 11x y veo otro que tenga x y aquí tengo el menos 6x. Entonces más 11x, se fijan que tiene un más ahí, menos 6, porque aquí tengo un menos 6x, ¿ya? Aquí en este caso, como dije anteriormente, solamente se toman en cuenta los números y yo voy a restar. El 11 le quito 6, me va a quedar 5 positivo, porque gana el 11 más grande que el 6, por lo tanto los positivos son los que ganan. Entonces me va a quedar más 5 y obviamente el término semejante aquí es la letra X. Entonces la parte literal la conservo, ¿ya? Y por último y finalmente, el número. El número solo la parte literal, no es ninguna letra, por lo tanto el término semejante es agrupar los números que están solos, y en este caso sería, si tú te fijas, tiene un menos, el menos 4, y aquí tiene un más 1, ¿ya? Agrupo esos dos, de nuevo hay una resta porque los dos tienen diferentes signos, el 4 tiene un negativo y el 1 tiene un positivo. Si hago la resta me da 3 y el más grande entre 4 y 1 es el 4, por lo tanto ganan los negativos, ¿ya? Entonces ese es el resultado, es esto que está acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, no es difícil, pero hay que ser ordenado, no se le olvide ir viendo los signos que me van quedando. Igual me pueden mandar por WhatsApp la hoja, o sea, tanto si lo están haciendo impreso o simplemente me pueden mandar fotos de la alternativa que ustedes van marcando antes de presionar enviar. Entonces yo le digo, sí, están buenas y ahí lo vamos corrigiendo, para que se aseguren una buena nota, porque de repente se confunden, o escribieron al revés el número, o lo pusieron con un signo contrario, o, pues son detalles pequeños que me pueden mandar el desarrollo si ustedes quieren, entonces yo ahí les puedo indicar dónde se equivocaron, si es que hay error o simplemente para que se aseguren de que esté todo correcto, que es uno lo que siempre quiere, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 3. En el caso del número 3 es evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a darle valores a las letras y lo voy a reemplazar en la expresión que yo tenga, que en este caso sería el 3x menos 5y, ¿ya? Entonces voy a hacer uno parecido, voy a poner x es igual a 4, y es igual a menos 8, ¿ya? Y lo voy a reemplazar en la misma expresión, pero le cambié los números a esto, ¿ya? Entonces me va a quedar 3x menos 5y, ¿ya? Entonces para que se entienda la idea. Entonces en vez de poner poner 4, voy a poner, o sea, en vez de poner x, perdón, voy a poner 4. Entonces aquí me va a quedar simplemente el 3, y como el número está pegado a la letra, significa una multiplicación, ¿ya? Se multiplica por el valor de x, que en este caso es un 4, ¿ya? Después me viene un menos 5, recuerden que estoy escribiendo lo mismo de arriba, como el menos 5 está pegada a la letra y, es una multiplicación, y en este caso la y vale menos 8, y yo voy a poner el menos 8, ¿ya? Tengo multiplicación y una resta o suma, como lo quieran ver, ¿ya? Entonces yo voy a hacer las multiplicaciones primero, ¿ya? Y me va a quedar entonces 3 por 4 son 12, acá el menos y el menos de estos, menos por menos me queda más, y 5 por 8 son 40. Después hago la suma de esos dos y me queda 52, ¿ya? Entonces, para que se entienda que ese es el procedimiento, le puse la misma expresión, le cambié los números solamente, entonces la idea es que usted reemplace con los números que usted tiene, que el X vale 5, la Y vale menos 2, entonces, pero el proceso y los signos son los mismos, así que no fue mucho el cambio que le hice, ¿ya? Entonces, para que se entendiera cómo se hacía la número 3. En el caso de la número 4, es una multiplicación de dos polinomios. Cuando yo estoy multiplicando, en este caso dos binomios, pero es el mismo proceso, vamos a cambiar esto. Entonces voy a poner un 6x menos 2y por el 4x elevado a 2. Le puse las mismas letras, pero para que se entendiera, y los mismos signos,
para que no se perdieran con respecto a los resultados, ¿ya? ¿Cómo se multiplica esto? Es todos contra todo. Ese 6x se multiplica por el 6x cuadrado, el 6x lo voy a multiplicar por el 5y, ¿ya? Y después voy a multiplicar el 2y, lo voy a multiplicar por el 4 y después el 2y lo voy a multiplicar por el 5. Ese es el proceso que yo voy a hacer en cada uno de estos ejercicios, ¿ya? Entonces a cada cosa le voy a poner un color, este 6x lo voy a dejar en azulito y el 4x elevado a 2 lo vamos a dejar en verde. Entonces empezamos con el 6x, me queda igual, el 6x lo voy a multiplicar por el 4x elevado a 2, ¿ya? Y el resultado de esto, que eso es lo que yo siempre voy a estar escribiendo, en este caso sería 6 por 4 es 24 y x, recuerden que tiene un 1 ahí, y este de acá tiene un 2, se suman y me da elevado a 3, ¿ya? Después voy a tomar de nuevo ese 6x que me está positivo, ¿ya? Y lo voy a multiplicar por el otro término que en este caso le voy a poner acá moradito al 5y. Entonces voy a multiplicar por el 5y, ¿ya? ¿Por qué puse que era positivo? Porque los dos son positivos, tiene un más aquí y este también tiene un más y más por más me da más, ¿ya? Multiplico esos dos, me queda más, 6 por 5 son 30 y como no tiene letra en común, simplemente bajo las dos letras, ¿ya? Ahora voy a tomar en cuenta que el moradito, el 2y que está negativo, como tiene un menos ahí, al multiplicarlo con los positivos de acá me va a quedar negativo, ¿ya? Entonces me va a quedar el menos 2y y lo voy a multiplicar por, en este caso que habíamos dicho que el 4x elevado a 2 lo estaba tomando en verdecito, ¿ya? Y al multiplicar eso me va a quedar menos por más menos, 2 por 4 son 8, no tiene letra en común y me queda el y el x cuadrado. Recuerden que esto lo puedo escribir al revés, por si acaso el x elevado a 2 y después la letra i, como está ahí la alternativa, porque la alternativa está al revés, pero es lo mismo, ¿ya? Y por último voy a tomar entonces el último término, que es de nuevo el menos 2y, y lo voy a multiplicar, en este caso, con el 5y. Y al multiplicar esos dos resultados, me va a quedar menos por más es menos, 2 por 5 son 10, y por i, recuerden que tiene un 1 arriba, conservo la letra i y sumo y me queda i elevado a 2. ¿Se fijan los signos que tiene? Tiene negativo acá y negativo ahí, y se van a fijar las letras, y hoy prácticamente le estoy soplando todo. Solamente los numeritos de adelante no se los ponen, pero como le puse las mismas letras y los mismos signos, ya le estoy mostrando exactamente el mismo comportamiento, no va a cambiar los exponentes, solamente van a cambiar los números y los signos tampoco va a cambiar. Así que ustedes llegar y revisar y que tengan los mismos signos y los mismos exponentes, entonces usted marca la alternativa. Cualquier dudita me pueden preguntar. En el caso del número 5, es la misma idea, multiplicar dos números, dos monomios en este caso, porque no tiene más términos cada uno, se multiplican, por ejemplo, si multiplico el menos 5, lo vamos a hacer más chiquitito, pero la misma idea acá, menos 6 a x4 y z5, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo se multiplica acá? Yo voy a multiplicar los números con los números que son los coeficientes que tengo acá en nuestro monomio. El menos 5 por el menos 6, menos por menos me da más, 5 por 6 es 30. Y en el caso de las letras, simplemente busco la misma letra y los numeritos de arriba se suman. Así que simplemente, bueno, aquí lo voy a colocar en morado, x, y sumo el 2 más 4 y me queda 6, ¿ya? En el caso de la y, hago lo mismo, el y elevado a 3, y en este caso que no tiene número, tiene un 1, así que ahí tenemos un 1, y 3 me va a quedar y elevado a 4, porque sumé 3 más 1. Y por último, en el caso de la z, lo mismo, aquí no hay número, entonces le puse un 1 y lo sumo con el 5 y me va a quedar z elevado a 6. Si me voy fijando, falta una letra y es la letra A. Entonces la bajo, si tiene exponente le bajo el exponente, y que en este caso es 1, le bajo con el exponente 1.
Bueno, no me va a aparecer el exponente 1 en la alternativa, pero para que se entienda que tienen que estar todas las letras y si me sobra alguna letra la bajo igual, ¿ya? Y ahí marca. Si ustedes se fijan de la alternativa que aquí aparece, 3 son positivas, una negativa, es positivo el resultado. Así que es una de esas 3, o puede ser la A, la C o la D, ¿ya? En el caso de verdadero o falso, en el ejercicio número 6, tenemos que el grado del monomio de 13x elevado a 2y elevado a 3z es igual a 5. Es 5, me dice. Entonces, cuando estoy pidiendo el grado de un monomio, tengo que pescar la parte literal de ese término, la parte literal, y los exponentes de la parte literal se suman. Por ejemplo, suponte que yo tengo menos 6, x elevado a 4, y elevado a 5, z elevado a 7, w, supongo, ¿ya? Entonces la parte literal en nuestro caso es esta parte. Esta es la parte literal, ¿ya? Parte literal. Entonces, la parte literal, a ese yo tengo que sumarle los exponentes, a esa parte, no al coeficiente, solamente a la parte literal. Entonces, los exponentes que tengo son el 4, en este caso el 5, en este caso el 7, y en el caso que no tenga número arriba, recuerden que es un 1, entonces sumo 1. Y eso lo sumo, y ese es el grado de ese monomio, ¿ya? Entonces aquí me queda 9, me queda 10, 17, me queda, ¿ya? Entonces aquí el grado de este monomio es 17. Entonces ustedes tienen que ver si 2 más 3 más el que me quedó solito es igual a 5, entonces verdadero, si no, es falso. En la número 7, yo estoy aseverando, estoy asegurando, estoy afirmando que es un binomio. Hay varios, vamos a cambiar el colorcito. Por ejemplo, si yo pongo 4x elevado a 3 más 7a elevado a 4 más 5, esto es un trinomio. Los signos me separan los términos. A esto se le llama trinomio, ¿ya? Los signos son como las murallas que uno podría decir ahí se separan. Entonces tengo 1, 2, 3, ¿te fijas? Entonces, un binomio es aquel que tiene dos términos, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo 8 b elevado a 5 menos 10. Entonces, tú te fijas, aquí hay una pared cuando me aparece el signo, ¿ya? Entonces, dos términos. Entonces, ese es un binomio, ¿ya? Entonces, para que se entienda. Trinomio que tenga 3, binomio que tenga 2, monomio, el que habíamos visto anteriormente como el ejercicio acá del número 6, y pongo el grado del monomio, porque tiene un término, puede aparecer un signo, pero en la parte de adelante, no entre medio, ¿ya? Porque los signos entre medio me separan los términos, ¿ya? Y polinomio o multinomio se le llama cuando ya tiene de 4 en adelante. Yo generalmente le digo polinomio a todo, a excepción del que tiene 1, que es el monomio. La número 8 me dice al factorizar la expresión. Aquí lo que está haciendo, yo voy a poner un ejemplo de diferencia de cuadrado. La factorización de diferencia de cuadrado, factorizar, y este contenido es diferencia de cuadrado. Aquí yo estoy factorizando utilizando un producto notable. Y el producto notable que yo voy a utilizar es suma por diferencia, ¿ya? Por ejemplo, la fórmula me dice esto, bueno, ahí me equivoqué, puse un paréntesis, no va el paréntesis. Me dice a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo acá de 100 x12 menos 64 y elevado a 8, por ejemplo. Entonces, si yo voy a factorizar esto, me van a quedar dos paréntesis, uno con una suma y una resta. Puede ser al revés, puede ser una resta y una suma, sí, igual está correcto, porque da lo mismo, pero tiene que tener signo diferente, sí o sí, porque si lo pongo signo iguales ya es el otro y sería un trinomio perfecto, un cuadrado que se transformó en un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces por eso tiene que ser sí o sí signo diferente, ¿ya?
Entonces, saco la raíz cuadrada de 100. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 100? El 10, porque 10 por 10 me da 100. Y en el caso de las letras, cuando yo saco la raíz cuadrada o pregunto qué letra por sí misma, con el exponente obviamente, me da x elevado a 12, simplemente dividan en 2 el exponente nomás. ¿Ya? El 12 dividido en 2 me da x elevado a 6. Sí, porque si tú lo haces lo contrario, x6 por x6 me va a dar x12. ¿Ya? Entonces primero una suma, puede ser la resta primero, cualquiera de las dos. Y hago lo mismo ahora con el 64, saco la raíz cuadrada de 64, me da 8, porque 8 por 8 es 64. Y al i elevado a 8, recuerden que el exponente lo estamos dividiendo en 2 y me queda elevado a 4. El otro paréntesis se escribe exactamente igual, pero con signo contrario, va un menos en el medio. Y eso es todo, ¿ya? Entonces lo mismo. Entonces ustedes tienen que fijar, entonces de aquí, eso es lo que yo presenté y puse que era igual a esto, ¿ya? Entonces, me dice al factorizar 16x elevado a 6 menos 25 y elevado a 4, resulta, y aparece un paréntesis, 4x elevado a 3 más 5y elevado a 2 por 4x elevado a 3 menos 5y elevado a 2. Ya sabemos que tiene los signos diferentes, así que ya vamos por el lado que es verdadero, pero hay que comprobar si 4 por 4 me da 16, si x3 por x3 me da x6, si 5 por 5 me da 25 y si y2 por y2 me da y4. Si así, pongo verdadero, sino falso, ¿ya? La número 9 me habla de la parte literal. Yo les había dicho ya anteriormente cuál era la parte literal, ¿ya? Que era en el caso del ejercicio número 6. En el número 6 hablé de la parte literal. La parte literal, recuerden que es todo lo que viene después del número, incluyendo exponentes, incluyendo los exponentes. Entonces, si la parte literal, yo te estoy preguntando de 4x elevado a 2 y elevado a 3 es x elevado a 2 y elevado a 3, si así pongo verdadero, si no pongo falso. Y en el caso de la número 10, el término menos 7xy elevado a 2 es término semejante a 5y elevado a 2x. Cuando yo estoy preguntando si son términos semejantes, porque la parte literal son idénticas, ¿ya? Y en el caso de tú dices, pero es que la Y me aparece primero y la X después. Cuidado con eso, porque pueden aparecer desordenadas. Recuerden que las letras cuando están pegadas es una multiplicación. Y 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3 si tú haces el cálculo. Entonces la letra es lo mismo. Si yo pongo A, B elevado a 2, es lo mismo que B elevado a 2A. Por si acaso, son lo mismo. A pesar de que lo estoy escribiendo al revés, ¿por qué? Porque el A no tiene número arriba y el B tiene elevado a 2 y acá pasa exactamente lo mismo, lo único que cambia el orden. Y por lo tanto, esos sí son términos semejantes. Ya entonces, para que se entienda la idea. Y el número que está adelante da lo mismo, por si acaso, que puede ser cualquier número adelante, si lo que a mí me importa es que la parte literal sean iguales, que es lo que viene después del número, después del coeficiente, ¿ya? Y eso es todo. Pues, cualquier dudita me puede preguntar tanto por el WhatsApp como por la plataforma. Y en la clase número 4, ahí, aparte del video de la clase, recuerden que ahí también voy a subir el video de la evaluación de la unidad 2 cuando se libere la evaluación de la unidad 2, ¿ya? Ya, pues eso es todo, chiquillos, no estamos hablando en el otro video.